o los contadores lo tomen en cuenta al momento de hacer el cierre del ejercicio 2025. Bien, es por ello que se ha tocado este tema y vamos a hablar justamente. Pero para iniciar tendríamos que describir qué son gastos no deducibles. Los gastos no deducibles son aquellos que están prohibidos. Están prohibidos justamente porque existe una norma tributaria o no están relacionados directamente con la actividad económica, sea de mi empresa, de mi negocio, por lo cual no pueden deducirse a la hora de calcular los impuestos. Así es. No son deducibles justamente porque están prohibidos por ley o porque simplemente no están relacionados o no tienen ningún vínculo con mi negocio. Porque si yo tengo un tipo de negocio, por ejemplo, yo vendo zapatillas, pero me compro un terno que no tiene nada que ver con mi negocio, entonces no tiene que ver con mi actividad económica. Por tanto, podría decir que ese comprobante de pago no es deducible. Entonces, vamos tomando forma a lo que es un gasto no deducible. Pero la norma también nos dice que es deducible y que no es deducible. Entonces, para eso vamos a tener que ir a nuestra base legal. Para saber si es un gasto no deducible, debe tenerse en cuenta lo siguiente: aquellos que están expresamente prohibidos o aceptados por la legislación. Para eso tendríamos que irnos al artículo 44 y el artículo 37 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, o el tubo de la LIR, como le dicen algunos. Justamente en estos artículos es donde vamos a desprender y ver qué gastos son prohibidos o aceptados, que lo vamos a pasar a describir con algunos pequeños ejemplos posteriormente. A su vez, aquellos que no cumplen con los principios del devengado, generalidad, fehaciencia, razonabilidad y demás principios contables que también tienen mucho que ver para poder utilizar o para poder deducir estos comprobantes, que también los vamos a ver más adelante, obviamente de manera más detallada. Ahora, vamos entonces a desprender qué dice el artículo 44 del tubo de la Ley del Impuesto a la Renta. Justamente acá hablamos que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría: los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. Así es. Seguimos con el ejemplo de la venta de zapatillas. Entonces, si yo me voy a un supermercado y pido una factura por la leche que utilizo en mi canasta básica familiar, yo no voy a pedir una factura. Yo tengo en este caso que pedir una boleta de venta, porque ese gasto no sería deducible, porque es un gasto familiar, es un gasto que no tiene absolutamente nada que ver con mi negocio. Entonces, no sería deducible. Los gastos constituidos por diferencia entre valor nominal de un crédito originado entre partes vinculadas, empresas que son vinculadas, y su valor de transferencia a terceros. A su vez, podríamos señalar las multas, recargos, intereses, moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el sector público nacional. Así es. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me ponen una multa, yo no voy a poder utilizar ese gasto por las multas, porque no son deducibles. Y lo dice en general, por el sector público nacional. ¿Ya? No es que yo me dedique al taxi y me ponen una papeleta. Esa papeleta obviamente no va a ser deducible. ¿Ya? Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso X del 37 de la ley. Gastos incluyendo la pérdida de capital provenientes de operaciones efectuadas con sujetos que califiquen en algunos de los siguientes supuestos señalados en el literal M del artículo 44. A su vez, podríamos señalar las pérdidas que originen en la venta de acciones o participaciones recibidas por reexpresión del capital como consecuencia del ajuste por inflación. Las sumas invertidas en adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo de acuerdo a las normas contables. El IGB y el impuesto promoción municipal y el selectivo al consumo que graven al retiro de bienes no podrán deducirse como costo o gasto. Acá estamos hablando justamente de los retiros de bienes. Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidas en el reglamento de comprobante de pagos. Así es. Todo comprobante de pago debe tener y cumplir con las características que señala la norma. Debe tener, por ejemplo, la descripción del bien, el monto, el número de comprobante. O sea, debe cumplir con todos esos requisitos que establece la norma, porque de lo contrario sería un gasto no deducible. A su vez, las amortizaciones de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, entre otros intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de duración limitada a opción del contribuyente podrá ser considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio, pero deben amortizarse proporcionalmente en un plazo de 10 años. Continuamos con los gastos no deducibles. El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como consecuencia de las revaluaciones voluntarias de los activos, sean con motivo de reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos. La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario hasta límite de dicho beneficio.
los gastos y pérdidas provenientes de la celebración de instrumentos financieros derivados que califiquen en alguno de los supuestos establecidos en el literal Q del artículo 44 de la LIR. El impuesto a la renta mismo, tampoco. Las comisiones mercantiles originadas en el exterior, sean por las compras o la venta de mercaderías u otra clase de bienes por parte que exceda del porcentaje que usualmente se abone por dichas comisiones en el país donde éstas se originen. A su vez, las asignaciones destinadas a la constitución de reservas y provisiones cuya deducción no sea admitida por ley. Y finalmente, las pérdidas de capital originadas en la generación de valores mobiliarios establecidos en el literal R del artículo 44 de la ley. Bien, estos serían los principales gastos no deducibles para que lo puedan tener en cuenta al momento de hacer su cierre contable. Ahora, ¿pero cuáles serían los gastos deducibles entonces? Para ello tendríamos que irnos al artículo 37 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. Para ello tendríamos que hacer un análisis. El gasto tiene que tener una relación, una causa o un efecto. ¿Por qué? Porque se tiene que generar rentas grabadas, mantenimiento de la fuente, generación de ganancia de capital. Entonces, el gasto que yo pueda realizar tiene que cumplir justamente la relación, la causa-efecto. ¿Por qué? Vamos a suponer de que seguimos con el ejemplo de las zapatillas, pero yo me dedico no solamente a comprar o vender, sino también a reparar zapatillas. Entonces, obviamente, yo voy a comprar materia prima para poder hacer algún mantenimiento. Vamos a suponer un tercal, pero a la vez puede ser clavos quizás. Pero necesito una máquina. Entonces, mis gastos relacionados para poder mantener la fuente serían justamente el mantenimiento de esa máquina. ¿Por qué? Porque la máquina me está permitiendo justamente generar rentas. Entonces tiene una relación. Ahora, si yo compro las zapatillas, bueno, yo compro y vendo zapatillas. Entonces, hay una relación directa. El mantenimiento de la fuente es justamente la reparación o el mantenimiento de esa máquina que me permite generar también renta. Entonces, yo tengo que analizar mi gasto de esta manera. Además, se debe cumplir o se cumplirá con el principio de causalidad, aun cuando no se logre la generación de la renta. O sea, si aún yo no vendo, quiere decir que yo todavía puedo utilizar ese gasto. Pero tengo que tener en cuenta estos puntos. Acá hay un pequeño cuadrito para poder, en este caso, tener muy en cuenta gastos deducibles. Son los gastos necesarios para producir la renta y mantener la fuente generadora de esta. Pero hay gastos con límite y sin límite, que justamente vemos en la norma o la base legal señalada. Ahora, los no deducibles son gastos que no están relacionados con la producción de la renta y los prohibidos de acuerdo a la ley, los que acabamos de señalar. Pero también tenemos que analizar muy a profundidad el principio de causalidad. ¿Pero qué es el principio de causalidad? Se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados en la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta. Entonces, yo tengo que analizar si es con límite o sin límite. Entonces, si yo tengo un límite, bueno, voy a la norma y utilizo solamente hasta donde me permite la norma. Sin límite, puedo utilizarlo libremente. Y esto lo podemos ver en el primer párrafo del artículo 37 del TUO de la LIR. Pero también podemos analizar el informe 175 del 2016, justamente para poder analizar la causalidad, que ya está reflejado en muchas resoluciones del Tribunal Fiscal, pero lo define justamente como la relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta. Efectivamente, yo tengo que gastar para producir o para ganar. A eso me refiero. O el mantenimiento de la fuente. El ejemplo del mantenimiento de la máquina. Eso es el mantenimiento de la fuente. Noción que en nuestra legislación es de carácter amplio, pues permite las sustracciones, derogaciones que no guardan dicha relación de manera directa. Esto lo pueden ver en el informe 175 del 2016 de SUNAT. Y bueno, ya se ha establecido muchos precedentes en diversas resoluciones del Tribunal Fiscal, que justamente expresan lo señalado. Tiene que existir necesariamente o establecerse esa relación entre gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente, lo que estamos señalando justamente en este cuadrito. Entonces se tiene que tener muy en cuenta. Les voy a contar un caso acá. Por ejemplo, tuve la oportunidad algún momento de realizar una fiscalización a un laboratorio. Entonces empecé a revisar las facturas y me percaté de que tenían muchas facturas de escobas. Todos los meses compraban escobas. Entonces, en esa reunión que tuve al momento de realizar las inspecciones, le consulté al gerente que me atendió. Entonces, él me explicó a qué se dedicaba la empresa. Se dedicaban justamente a un laboratorio. Producían medicinas. Pero, cuando revisamos en conjunto las facturas, hice un pequeño inventario y resultaba que todos los meses compraban
como 15 o 20 docenas de escobas. Procedí a revisar las facturas de venta y entonces ahí justamente, para empezar, las escobas no eran producto de las ventas, no vendían escobas. Entonces, no generaban renta vendiendo escobas. Entonces, desde ahí ya se descartaba esos comprobantes. No eran deducibles, porque la empresa no se dedicaba a comprar y vender escobas, pero tenían muchas facturas. Para los nuevos, ¿qué es un no habido? Es un contribuyente que el domicilio fiscal lo han ido a visitar y no lo han encontrado. Entonces, primero paso a no hallado, y como no regularicé mi situación de mi domicilio, paso a no habido. O sea, no estoy ubicado en mi domicilio fiscal, ¿ya? Para los nuevos. Y según publicación realizada por la Administración Tributaria, salvo que, acá, ojo con la sección, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio en que se emitió el comprobante, el contribuyente haya cumplido con levantar esa condición. ¿Cómo es eso, Carlos? Bueno, voy a la SUNAT con mi recibo de servicio y tengo que levantar ese no habido. Tiene que decir habido. Entonces, si yo me percato, por ejemplo, en estos momentos yo reviso que, uy, mi comprobante me lo emitió un no habido. Entonces, de inmediato comunicarme con el emisor y decirle que vaya a SUNAT con su recibo de servicio para que pueda levantar esa condición y pueda cambiar de no habido a habido. Siguiente, la SUNAT les haya notificado la baja de su inscripción en el RUC. Claro, porque si yo tengo un RUC dado de baja, yo no puedo emitir comprobantes de pago. Está prohibido de acuerdo a la ley. No podría utilizar un comprobante de pago de una empresa o una persona natural que me está emitiendo comprobantes de pago en esas condiciones. Y bueno, esto es lo último que se ha implementado, ¿no? Tenga la condición de sujeto sin capacidad operativa, según la publicación realizada por la SUNAT. Si revisamos la página de SUNAT, se está publicando justamente los contribuyentes que no tienen capacidad operativa. Entonces, pero estos contribuyentes justamente ya fueron analizados o revisados previamente. Por ejemplo, no tienen trabajadores, planilla, o tampoco tienen quizás temporales con recibos por honorarios. Sus declaraciones no las están realizando, por ejemplo. No tienen establecimientos anexos. No tienen movimientos en sus cuentas bancarias. Es más, no tienen cuentas bancarias. Entonces, estos sujetos no tienen una capacidad operativa, una capacidad de operar. O sea, no sustentan documentariamente ni informáticamente porque los sistemas no tienen esa capacidad. Entonces, la SUNAT ha sacado una relación de estos contribuyentes que no pueden emitir comprobantes de pago. Y si los emitieran, justamente sería un gasto no deducible. Carlos, ¿y cómo me doy cuenta? Voy a la página de SUNAT, están publicados, entonces ahí sale la relación de los contribuyentes sin capacidad operativa que previamente ya fueron revisados y publicados. Entonces, también estos comprobantes de pagos que han sido emitidos por contribuyentes sin capacidad operativa, los no habido, los baja, no son deducibles. No pueden utilizar en este caso esos comprobantes en su renta anual. ¿Y cuáles serían las consecuencias si yo utilizo el comprobante? No me percaté o habiéndome percatado, simplemente los utilicé. Bien, si una empresa incluye gastos que no están permitidos como si fueran deducibles, tendría serias consecuencias. En este caso, una multa, ¿no? Por cifras o datos falsos, de acuerdo al artículo 178.1 del Código Tributario. Por tributos por pagar omitidos o montos obtenidos indebidamente por haber obtenido la devolución de saldos, créditos o conceptos similares. 178.1 del Código. Reparo de los gastos no se va a considerar como gasto esos comprobantes. Mayor pago de renta, obviamente, porque va a aumentar la base imponible y eso va a generar un impuesto por pagar. Mayor pago de IGB, así es, de manera mensual. Si yo registré ese comprobante o lo utilicé, no se va a tomar en cuenta ese comprobante. Por tanto, pagaría más IGB. Entre otras, por corresponder. Les comento que cuando estamos en un proceso de fiscalización y se detectan ciertos comprobantes que son fraudulentos, se pueden iniciar procesos. Así es, se inician procesos, no solamente el proceso de fiscalización, sino hay procesos civiles que se siguen, en este caso al contribuyente o a los representantes legales. Bien. Quería hacer un comentario acá referente a la multa por cifra de datos falsos. Si yo retiro un comprobante de pago, recordemos que si yo retiro un comprobante de pago, ese comprobante de pago, esa compra, me va a generar un impuesto. Me va a generar un IGB. Entonces, como me sale un impuesto por pagar, yo voy a tener que pagar la multa más el IGB que no pagué por esa factura. Ahora, eso es en el mensual. Y en el anual, en mi renta anual, yo también incurro en una infracción por cifras o datos falsos. Y si la base imponible aumenta, voy a pagar impuesto a la renta. Entonces, pagaría también impuesto a la renta. Carlos, ¿aplica intereses? Sí, aplica también intereses, tanto a la multa como a los impuestos correspondientes.
Vamos a hablar un pequeño caso práctico. Juana Pérez realiza compras de regalos para su hijo por su cumpleaños con un valor de 10.000 soles más IGB. Pero estas compras personales los realiza pidiendo factura con el número de RUT de esa empresa, una constructora, en lugar de realizarlas con su DNI. Al año siguiente, después de realizar la declaración jurada anual, Juan asiste a una charla nacional y se da cuenta que no tuvo que haber incluido esa compra como gasto, por lo que procede a regularizar de manera voluntaria su declaración. Pasamos entonces a explicar. Tenemos a la empresa y el valor de la compra, 10.000 soles más IGB. Entonces, ¿cuál sería mi deuda a regularizar? Serían la renta, 1.000 soles por 29.5, serían 295 por regularizar. El IGB, la pérdida del crédito fiscal, serían los 180 soles. Creo que acá hay una pequeña observación, ¿no? Ahora lo están poniendo por 1.000. La disculpa del caso, acá la han puesto por 1.000. Si la compras por 10.000 acá, bueno, acá falta un 0. Bien, vamos a suponer que es por 1.000 nada más, ¿ya? Por favor. Porque lo han puesto de esta manera. Entonces, seguimos. Entonces tenemos acá la renta y el IGB. Tengo que devolver esos 180 soles del IGB. Adicional a ello, la multa por cifras o datos falsos. ¿Qué tendrá que pagar la multa por los cifras o datos falsos de renta y de IGB? ¿Cuál es la multa? El 50% del tributo emitido con una gradualidad del 95%. Entonces, ¿pero cuál es la condición para aplicar también ese 95%? Que yo pague tanto el impuesto a la renta como el IGB, más los intereses. No es que yo rectifico, pago mi rebaja hasta el 95% y ya. No. Tengo que haber pagado el impuesto a la renta más el IGB con sus respectivos intereses para poderme acoger a la gradualidad del 95%. Tener en cuenta esto, por favor, porque de lo contrario no estaría bien acogido a la gradualidad del 95%. Y finalmente, el reparo del gasto no se va a considerar ese gasto. En mi renta anual no lo debo considerar. Entonces, eso sería la consecuencia de pedir un comprobante de pago. Ahora, recordemos, para los contadores o los conocedores, que hoy en día se maneja el sistema CIRE. Entonces, este sistema, como ya sabemos, permite capturar todas las facturas. Entonces, el sistema, algunos, y ya nos hemos percatado en los centros de servicios, especialmente en las áreas de cabinas, que hay muchos contribuyentes que no revisan o muchos contadores que no revisan. Solo ven la relación de las facturas y lo declaran. Pero no estamos revisando el contenido de esas facturas. No sabemos si efectivamente el contribuyente o el representante se fue a Sagas Falabella a comprar el regalo de Navidad. Pero obviamente, como pidió una factura, el CIRE lo va a capturar. Va a reflejar en mi propuesta del registro de compras, lo va a reflejar. Entonces, tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Antes, con los comprobantes físicos, quizás no se miraba esto, pero hoy en día con el CIRE es mucho más fácil equivocarse, porque yo no tengo la opción a poder ver. Entonces, tengan mucho tino al momento de aceptar la propuesta o reemplazarla por los comprobantes de pago. Caso práctico. A ver, no son gastos deducibles si se realizan compras para el consumo personal, lo que hemos estado explicando, tales como las compras de alimentos para el hogar, los gastos de clases de guitarra para el hijo del gerente, entre otros. En este caso, el consumo ha sido para el hijo de Juana Pérez y no para la productividad del taller. Generación de renta. No ha visto generación de renta. Por lo que ella debió solicitar una boleta de venta por el consumo personal y no una factura. Así es. La regla general, como yo siempre oriento, la regla general es, me hago la pregunta, ¿es para mi negocio, sí o no? Si es para mi negocio, sí pido factura. Si no es para mi negocio, boleta de venta. Entonces, a consecuencia de ello, Juana deberá pagar las multas, los tributos y regularizar sus demás obligaciones tributarias. Bueno, ahí faltó poner los intereses. Recordar que también tiene intereses tanto la multa como los impuestos. Ahora, un comentario adicional para los contadores. Recordar que si van a revisar periodos anteriores o periodos corrientes también y están incluyendo esos gastos, recuerden que pueden utilizar la casilla de adiciones, la casilla 103 del formulario virtual 710. Justamente para eso es esa casilla. La casilla 103 del formulario virtual 710 me permite a mí adicionar. Carlos, ¿y por qué voy a adicionar? Porque digamos que yo lo utilicé para mi gasto en mi renta anual, pero ya culminé y me percato de que ese gasto no cumplió con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobante de pago. Entonces voy a la casilla 103 del formulario virtual 710 y ahí en adiciones pongo el valor de ese gasto. Entonces voy a poder en este caso contrarrestar ese gasto que utilicé indebidamente. Fiscalización, mucho utilizamos esa casilla al momento de reparar. Los contadores dicen, no, voy a rectificar toda mi renta anual. No, vaya a la casilla 103 y ponga el monto que estamos reparando por estos comprobantes, porque están habidos, porque no cumple con requisitos, entonces, o porque está dado de baja.
porque aceptó un comprobante físico cuando debió ser electrónico. Pueden darse muchos casos, pero esta casilla justamente le va a facilitar hacer la rectificación de su renta anual. Bien, esto sería todo lo expuesto. Lo hemos centrado en estos dos artículos, que es importante. Vamos a pasar a las consultas. Acá tenemos una consulta y un comentario. Las computadoras que se compran para las oficinas no son deducibles, ya que directamente no generan renta, pero se usan para el funcionamiento de la empresa. Sí sería deducible. Recordar que no solamente es para la generación de renta, no el mantenimiento de la fuente también. En este caso, una computadora sí me ayuda a mantener la fuente de ingresos. Entonces, es deducible. Ahora, recordar, y siempre recalco esto, no es solamente que cumpla eso. Porque si yo compro, por ejemplo, compré dos facturas que suman 10.000, compré dos computadoras, dos laptops, ya último modelo, que sumando suman 10.000 soles, pero no lo bancaricé, me olvidé bancarizarlo. Entonces, no es deducible. Ya. No es solamente analizar eso, hay que dejar bien en claro eso. Es parte de, recordemos que hay normas complementarias que sirven justamente para poder utilizar estos gastos, ¿ya? Pero a tu consulta sí es deducible, pero siempre analizando las normas complementarias. Una de ellas, por ejemplo, lo que señalo, la bancarización. Buena pregunta. Bien, vamos a ver una consulta más. Bueno, creo que algunos no escuchan, pero hay muchos que sí me escuchan. Por favor, revisen su audio. Algunos están escribiendo que no escuchan, pero otros sí me escuchan. Incluso me están escribiendo. Por favor, los que no me escuchan, revisen sus audios, por favor, o sus micros. Ya tenemos otra consulta. Ya me piden que nuevamente explique el tema de las adiciones. Ya lo voy a tocar brevemente, nuevamente. Claro, voy a hablar nuevamente sobre la casilla de adiciones. Como le expliqué anteriormente, existe una casilla, la 103. Esto está en el formulario virtual 710 de la renta anual, ¿ya? Esa casilla es justamente para poder adicionar los comprobantes de pago o los gastos con comprobante de pago que no cumplan con ciertos requisitos. Vamos a regresar al ejemplo de las computadoras. Compré las dos computadoras, 10.000 soles, no lo bancaricé. Uy, entonces ese gasto no está permitido. Puedo, pero ya lo contabilicé. Bueno, entonces me voy a la casilla 103 del formulario 710 y adiciono esos 10.000 soles. Entonces lo estoy devolviendo prácticamente. Para eso me sirve esa casilla, ¿ya? Tomen nota, por favor, casilla 103. Contadores mucho utilizan esa casilla. Bueno, es una casilla que justamente es para ese tipo de comprobantes de pago. El formulario 710 es el formulario de la renta anual, ¿no? De empresas, porque el 709 es de personas, ¿ya? Voy a dar una pequeña descripción de la casilla 103. Adiciones para determinar la renta imponible. El contribuyente deberá calcular todas aquellas adiciones que surjan como consecuencia de la aplicación del TUO de la ley de impuesto a la renta y otras normas con incidencia tributaria y consignar el resultado final en esta casilla. En resumen, debo sumar los comprobantes que la ley no me permite utilizarlos y ponerlos de manera global en la casilla 103. ¿Correcto? Bien, vamos a pasar a otra consulta entonces. Bueno, acá regresamos al caso de las computadoras. Me dice que no lo bancarizó. Bueno, no es deducible entonces. Sí, ahí directamente concluimos que no es deducible. Los invito a que puedan revisar la ley de bancarización, ¿ya? La misma norma lo señala de manera específica. No es deducible, ¿ya? Los invito a que puedan revisar. Por eso les decía, no se queden solamente en los principios contables. Revisen la LIR, la ley de impuesto a la renta, revisen la bancarización, en algunos casos. Entonces, hay que revisar eso también.
¿Cómo devuelvo el IGB? Devolver es un término coloquial que estoy aplicando, ¿no? Pero devolverlo sería rectificar mi declaración mensual, quito esa factura y pago ese impuesto. O sea, el impuesto que no pagué, ahora lo voy a pagar con intereses, más la multa, de acuerdo al artículo 178.1 del Código Tributario. O sea, es un término devolver, ¿no? Pero sería pagar el IGB que no pagué. Pero ahora lo voy a hacer con una multa más los intereses. A ver, acá tenemos una pregunta, le voy a dar lectura. Si una persona natural con negocio se dedica a vender bienes inmuebles o es artista, ¿se puede utilizar gastos de vestimenta y alimentos y de salud? Bueno, acá viene justamente lo que estaba explicando. ¿Sirve para generar renta? ¿Sí o no? Desde ahí partimos. Pero si yo soy, ¿qué dice? Vender bienes inmuebles. Bueno, vendedor de bienes inmuebles, todos los gastos relacionados a vendedor de bienes inmuebles, ¿no? En este caso, no sé si yo tengo una oficina. Entonces, si tengo una oficina, necesito una computadora, un escritorio, una silla. Si tengo una impresora para mis contratos o para mis proformas, necesito la hoja, la tinta, la misma impresora. En cambio, si yo soy un artista y tributo como renta de tercera, va a depender, ¿no? Si en este caso yo como artista me presento con mi misma ropa, podría decir que es un uniforme, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, mi contrato, yo soy un artista, un actor, y en mi contrato dice que yo voy a solventar mi vestimenta y me van a pagar. Entonces, bueno, sí, pues no. ¿Por qué? Porque mi contrato no estipula de que me van a dar uniforme o no me van a dar vestimenta. Entonces yo me tengo que comprar. Si yo voy a ser un actor de un payasito y en mi contrato dice que yo tengo que comprar o tengo que ir vestido de payasito, entonces para generar la renta yo tengo que tener mi disfraz de payaso. Entonces me compro mi disfraz, me presento y ese sería un gasto deducible. Regreso a lo mismo que indiqué inicialmente. Analicemos el gasto. ¿Sirve para generar renta? ¿Para mantener la fuente de la renta? ¿Me sirve o no me sirve? Dependiendo de la respuesta, van a utilizar o no ese comprobante. Bien, voy a leer algunas preguntas más. Por favor, con calma. Estoy viendo que me están llenando de preguntas. Con calma, por favor, chicos. No puedo ahondar mucho el tema. No quiero desviarme del tema principal. Por favor. Bien. Vamos a buscar otra consulta. A ver acá. A ver, ¿se puede adicionar las facturas que no corresponden en el giro del negocio, pero que fueron emitidos con el RUT de la empresa, así han sido bancarizados o no? No, no se puede. No se puede. No es que yo cumplo con la bancarización y no tiene que ver nada con mi giro de negocio, pero cumplí con la bancarización, entonces sí lo puedo utilizar. No, 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 no. Tiene que cumplir con todo. Tiene que ser generador de renta o la fuente, y si es obligado a bancarizar, también tiene que bancarizarse. Si no, no cumplo. Si no, no cumplo. Entonces, tengo que adicionar esos comprobantes. No son deducibles. A ver, en general, los gastos de transporte y viáticos del personal, ¿se puede deducir? Va a depender. Por ejemplo, tengo personales en planilla, por ahí empiezo. Si no, ¿cómo acredito que tengo personal que le estoy dando viáticos o le estoy dando este gasto de transporte? Ahí revisemos la norma porque hay un límite, ¿ya? Sí, pero en general, sí. A tu pregunta en general, sí. Pero con cargo a revisión. Tendrías que revisar justamente si tengo planilla de trabajadores, entonces podría decir que sí, ¿no?
Bien, acá tenemos otra consulta. ¿Cómo es un contribuyente sin capacidad operativa? Bueno, lo señalé, Nina, lo señalé en la presentación. Voy a volverlo a señalar. Hay ciertos contribuyentes que ya han sido publicados en la página de SUNAT que han sido determinados sin capacidad operativa, los famosos CC o SSCO. ¿Y qué es un sujeto sin capacidad operativa? Es aquel que, si bien figura como emisor de los comprobantes de pago o de los comprobantes de pago complementarios, no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos u otros, o estos no resulten idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten dichos documentos. Les puse los ejemplos. Tengo mi número de RUC, pero facturo 5 millones, pero no tengo trabajadores en planilla, no tengo trabajadores con renta de cuarta, no tengo establecimientos anexos. La SUNAT me hizo una inspección y mi puesto es de 2x2 metros. Entonces, es ilógico pensar que un contribuyente que no tiene establecimientos anexos, no tiene trabajadores en planilla, no tiene trabajadores con renta de cuarta, no tiene movimientos financieros en sus cuentas bancarias, es ilógico que venda esa cantidad. Entonces, ese contribuyente se podría decir que es un contribuyente sin capacidad operativa, sin capacidad de operar tal cual como está declarando. ¿Ya? Para tenerlo más claro. Bien, acá nos preguntan justamente los gastos deducibles y no deducibles. Ya, nuevamente, revisemos, por favor, y tomen nota. Revisemos el artículo 44 y el 37 del tubo de la LIR. Artículo 44 y 37 del tubo de la LIR, de la Ley del Impuesto a la Renta. Eso es esencial. Es lo esencial para poder verificar justamente. Reglas generales, por ejemplo, los principios tributarios, la causalidad, generalidad, fehaciencia. Luego revisar el artículo 37 y 44 para ver si es permitido. El 37, si lo permite. Ahora, recordemos, por ejemplo, yo tengo un negocio, pero estoy regalando canastas, pero no tengo trabajadores en planilla. Entonces yo le haría una pregunta. ¿Cómo acredito de que yo le estoy dando a Juan Pérez su canasta navideña y su panetón y su chocolate? ¿Dónde lo acredito? Ah, no, me firmo una hojita, que esto, que lo otro. O simplemente lo di de buena fe. Lo que se tiene que acreditar justamente es lo que hemos venido recalcando en esta pequeña charla. Se tiene que cumplir con criterios, se tiene que cumplir con ciertas formas. Entonces, si yo estoy en planilla, en mi boleta va a salir que me están dando. Y la boleta la firman, obviamente, tanto el empleador como el trabajador, en la cual yo acepto, que me están dando mi canastita. Entonces, ahí yo ya tengo la documentación. Ahora, recordemos, por principio también, yo tengo 10 trabajadores, pero solamente le di a 2. ¿Por qué? No, porque ellos 2 nada más son de gerencia. Tampoco, ahí no se cumple el criterio contable. O sea, hay muchas cosas que se deben analizar. Pero, Carlos, ¿y si cumplo? Si tengo trabajadores en planilla, si a todos les di su canasta, tengo los comprobantes, bancaricé. Sí, revisemos el 37 del tubo de la LIR para poder, en este caso, sustentar esa base legal de que efectivamente sí es deducible. ¿Ya? Sí sería deducible. Bien. Les quiero, solamente para complementar eso, pueden revisar la RTF 556-2-2018. Repito, 556-2-2018 o la RTF 1115-1-2005. Justamente esas RTFs hablan de las canastas navideñas, entonces le va a servir quizás en cualquier momento. Bien, han sido todos muy amables por su presencia, nos hemos prolongado un poco más en el horario. Gracias a todos por su participación.